Ok, vamos a ver otro ejercicio. Es el 48 de Sanger. Dice, un ciclo diésel de aire estándar tiene una relación de compresión de 16, es decir, la R vale 16. Y una relación de corte de 2, ¿no? La relación de corte vale 2. Al principio del proceso de compresión, el aire está al inicio sería la presión 1, sería 95 kilopascales al inicio del proceso de compresión. Y la temperatura 1 sería a 27 grados centígrados. Esto hay que convertirlo a grados Kelvin y aumentarle 273. Esto va a dar 300 grados Kelvin. ¿Sí? Ahora, considere calores específicos constantes y determine la temperatura del proceso después del proceso de adición de calor. Vamos a hacer nuestra gráfica. Presión-volumen. Ya sabemos cómo hacerla. Y entonces se dice que es 1, 2, 3 y 4. Recuerden que dice el inciso A, la temperatura después del proceso de adición de calor. Recuerden que la adición de calor es aquí. Aquí es donde tenemos la entrada de calor o adición de calor, calor de entrada, ¿sí? Entonces, sería la temperatura 3 la que hay que determinar, ¿sí? ¿Por qué la temperatura 3? Porque me está diciendo la temperatura después del proceso de adición de calor. Y la adición de calor la hacemos de 2 a 3. Bueno, entonces aquí pues necesitamos encontrar la temperatura 3. Luego la temperatura, después la eficiencia térmica sería el inciso B, la eficiencia térmica. Recuerden que para la eficiencia térmica es 1 menos calor de salida entre calor de entrada. Y para encontrar los calores de entrada y salida necesitamos, recuerde que CB por temperaturas 4 y menos temperatura 1. ¿Sí? Y el CP por temperatura 2, 3 menos temperatura 2, ¿no? Bueno, ahorita checamos eso. Lo importante aquí es ver que necesitamos las temperaturas correspondientes para poder determinar lo que es la eficiencia térmica y la presión media efectiva. La presión media efectiva, recuerden que la vamos a encontrar con esta formulita que se encuentra aquí y está aquí y por lo tanto necesitamos encontrar el volumen máximo y el volumen mínimo. De acuerdo a nuestro diagrama, el volumen máximo sería el volumen 1, ¿sí? Este sería el volumen máximo, que sería volumen 1, es el 1, o también el volumen 4, podemos considerarlo como volumen máximo, puesto que son iguales. Y el volumen mínimo sería este. El volumen 2 sería el volumen mínimo. Entonces, para poder encontrar todo esto, necesitamos encontrar los volúmenes que se requieren, ¿no? Para encontrar la presión media efectiva. Este sería el volumen 1, este volumen, y el volumen mínimo sería el volumen 2. Bueno, viendo esto, entonces necesitamos encontrar algunos datos importantes. Primeramente, para poder encontrar lo que es la temperatura 3, podemos ver que tendríamos que utilizar la ecuación del gas ideal. La presión 2 por volumen 2 es igual a RT2, ¿sí? Igualmente para la presión 3, volumen 3, es igual a R3. 3 sería la ecuación del gas ideal para los punto 2 y punto 3. Ahora, considera que si determinamos volumen 2 entre temperatura 2, esto es igual a R entre presión 2, ¿sí? Y acá de este lado hacemos que el volumen 3 entre temperatura 3
es igual a R entre presión 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Simplemente despejamos de aquí de la ecuación del gas ideal. Ahora, considera que esta parte que tenemos aquí, esta de aquí y esta de aquí son iguales. ¿Por qué? Porque la constante R es la misma y la presión 2 y la presión 3, ya sabemos que la presión 2 y la presión 3 son iguales. Por lo tanto, estos los podemos igualar. Entonces, podemos decir que el volumen 2 entre la temperatura 2 va a ser igual al volumen 3 entre la temperatura 3. ¿Sí? Pero si necesitamos la temperatura 3, esta está dividiendo, la vamos a pasar para acá multiplicando, de modo que la tengamos libre la temperatura 3. Esto sería el volumen 3 por la temperatura 2, porque está dividiendo, pasa multiplicando, entre el volumen 2. ¿Sí? Porque el volumen 2 va a estar multiplicando a temperatura 3 y pasa dividiendo. Y de esa manera nosotros podemos determinar lo que es la temperatura número 3. Pero otra cosa importante, considera, de acuerdo a mi formulario, la RC. La RC que viene siendo esta de aquí, la RC es volumen 3 entre volumen 2. Y yo acá en este tengo volumen 3 entre volumen 2, esta parte de aquí. Por lo tanto, esto también lo puedo hacer como una RC por temperatura 2. ¿Sí? Entonces, necesito obviamente la temperatura 2. La temperatura 2 no la tengo, pero la puedo determinar, puesto que tengo para un proceso isentrópico, tengo esta ecuación. ¿Sí? Y temperatura 2 entre temperatura 1 por volumen 2 entre volumen 1. Esa sí la puedo determinar. Entonces, haciendo la subsecuente ecuación, sería temperatura 2 entre temperatura 1 va a ser igual a el volumen 1 entre volumen 2. Esto igual a la K menos 1. Por lo tanto, la temperatura 2 va a ser igual a temperatura 1, porque está dividiendo, pasa multiplicando, volumen 1 entre volumen 2. Esto elevado a la K menos 1. La temperatura 1 vale 300 grados Kelvin por volumen 1, que vale en este caso, bueno, volumen 1 entre volumen 2, recuerda que y de la misma manera, volumen 1 entre volumen 2, yo tengo esta relación que está aquí, de la relación de compresión que es volumen 1 entre volumen 2. Entonces, yo aquí puedo decir que esto es la R, puesto que es volumen 1 entre volumen 2, a la K menos 1. ¿Sí? Recuerda, la R es volumen 1 entre volumen 2. Y aquí yo tengo volumen 1, lo voy a poner así para volumen 1 entre volumen 2, o sea, esta parte de aquí sería la R. ¿Sí? Esa parte de aquí. Entonces, pues ya tengo todo. 300 grados Kelvin por la R que vale 16 elevado a la K menos 1 que vale 1.4 menos 1. La constante del aire ya sabemos que cuánto vale. Esto me da 909.42 grados Kelvin. Y este sería mi temperatura 2. La voy a poner acá. Temperatura 2 es 909.42 grados Kelvin. Entonces ya tengo la temperatura 1, ya tengo la temperatura 2. Voy a sacar la temperatura 3 con esta ecuación. ¿Sí? Voy a cambiar de color para que se pueda ver un poco más claro. Con esta ecuación que yo tengo aquí, voy a sacar la temperatura 3. Voy a poner acá, temperatura 3 es igual a RC
Recuerda que RC quedamos que es volumen 3 entre volumen 2. ¿Eso dónde lo veo? Aquí en mi formulario, ¿no? Aquí está. Bueno, entonces RC por temperatura 2. Y RC vale 2 por la temperatura 2 que acabo de determinar, que vale 909.42 grados Kelvin. Esto me viene dando un aproximado para la temperatura 2 de 909, perdón, la temperatura 3 es la que estamos determinando. La temperatura 3 me daría un valor de 1818.85 grados Kelvin, ¿sí? Y este sería mi temperatura 3. Entonces, como vemos, ya tenemos varias temperaturas, la 1, la 2 y la 3. La voy a poner acá, 1818.85 grados Kelvin. Ahora me falta lo que es la temperatura 4, ¿sí? La temperatura 4, esa la podemos eh, obtener por medio de igualmente las ecuaciones. La temperatura 4. Yo sé que dentro de mi formulario tengo esta para la temperatura 4. ¿Sí? Temperatura 4 es a temperatura 3 por volumen 3 entre volumen 4. ¿Sí? Pero resulta que el volumen, yo sé que igualmente aquí tengo que saber manejar esto. Yo sé que la RC, acá habíamos ya mencionado algo de la RC, esta parte de aquí, es volumen 3 entre volumen 2, ¿sí? Pero yo sé que el volumen 3 es igual a RC por volumen 2. ¿Estás de acuerdo? La RC es volumen 3 entre volumen 2. Aquí está. La RC, volumen 3 entre volumen 2. Entonces, yo puedo despejar volumen 3. ¿Esto para qué? Esto para lo siguiente. Yo tengo que temperatura 4 entre temperatura 3 es igual a volumen 3 entre volumen 4. Esto elevado a la K menos 1. Esta fórmula obviamente la estamos sacando de aquí mismo, ¿no? Pero resulta que analizando esto, yo sé que si voy a obtener la temperatura 4 va a ser igual a la temperatura 3. Está dividiendo, pasa multiplicando. Lo voy a hacer por partes. Volumen 3 entre volumen 4. ¿Sí? Esto elevado a la K menos 1. Ahora, aquí, ojo aquí. Yo ya tengo que temperatura 3 es igual, ¿no? Pero el volumen específico 3 o volumen 3, recuerda que es RC por volumen 2. Entonces, este B3 o volumen 3 lo voy a sustituir por esta, que es la RC, que sí la tengo, por el volumen 2, que aquí lo tengo. ¿Sale? Entre el volumen 4, pero recuerda que de acuerdo a mi diagrama, el volumen 4 es igual al volumen 1. Por lo tanto, yo puedo poner aquí volumen 1. ¿Sí? Esto elevado a la K menos 1. ¿Sí? Y recuerda que volumen 2 entre volumen 1, haz de cuenta, si la R es volumen 1 entre volumen 2, ¿sí? Entonces, digamos, lo que es, si yo pongo volumen 2 entre volumen 1, es igual a 1 sobre R. ¿Estás de acuerdo?
estoy invirtiendo, pero para poder invertir, pues también tengo que poner lo que es invertir lo que es la R. Entonces, en cierto modo, esta me quedaría como temperatura 3 por RC y B2 entre B1, B2 entre B1 es 1 sobre R. Entonces la R la voy a poner abajo. Es como si yo aquí pusiera el 1. Pues no tiene caso que lo ponga, pero lo pongo para demostración, ¿no? K-1. Sí, ahora K-1. Entonces, en conclusión, la temperatura 4 me quedaría como temperatura 3 por RC, que sí la tengo, entre la R, que sí la tengo, elevado a la K, que vale 1.4 menos. Y entonces ya con eso puedo encontrar lo que es el valor de la temperatura 4. La temperatura 3, quedamos que es 1818.85 grados Kelvin por la RC. Aquí está la RC y aquí está la R. Una vale 2, la RC vale 2 y la otra 16. Y esto lo elevo a la 1.4, que es la constante del gas, menos 1. Recuerda, la constante de gas viene acá abajo, ¿no? Aquí es la K. Bueno, entonces, ya haciendo esto, me dice que la temperatura 4 viene teniendo un valor de 791.7 grados Kelvin, ¿sí? Entonces, este sería mi temperatura 4. Ahora voy a poner 791.7 grados Kelvin. Bueno, entonces ya habíamos sacado lo que es la temperatura después del proceso de adición, es decir, la temperatura 3. Esa ya la sacamos, es decir, esta de aquí sería el inciso A, ¿sí? Es la temperatura después de la adición de calor. Aquí está la adición de calor y aquí está la temperatura 3. Luego, la siguiente es la eficiencia térmica. Recuerda, la eficiencia térmica, ya la pusimos acá, es 1 menos calor de salida en calor de entrada. Hay que determinar el calor de, pues vamos a determinar el calor de salida. El calor de salida es a volumen constante, puesto que el calor de salida es aquí. Y aquí tiene volumen constante. Es decir, volumen 1 es igual a volumen 4. Por eso se utiliza el calor específico a volumen constante. De acuerdo a mi fórmula, calor de salida, temperatura 4 menos temperatura 1. Temperatura 4 menos temperatura 1. Y esto es igual a el CB, que es 0.171. Lo veo ahí en mi formulario, BTU. No son, perdón, ya aquí ya no aplica estos valores, puesto que estos son para el sistema inglés. A ver. El CB en el sistema inglés, en el sistema internacional, sería 0.718. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. 0.718 kilojoules sobre kilogramos grados Kelvin, ¿sí? Por la temperatura 4, que vale 791. La temperatura 4, 791.7 menos la temperatura 1. La temperatura 1 quedamos que vale 300 grados Kelvin. Estos Kelvin con estos Kelvin, pues se van a ir con estos Kelvin. Y ya nada más me da kilojoules sobre kilogramo. Esto, el calor de salida me viene dando a 353 kilojoules sobre kilogramo. ¿Vale? Luego, ahora nos falta obviamente también el calor de entrada.
Ya obtuvimos el calor de salida, aquí está el calor de entrada, que ahora es Cp por, vamos a ver, calor de entrada, temperatura 3 menos temperatura 2. Temperatura 3 menos temperatura 2. El Cp para sería 1.005. 1.005 kilojoules sobre kilogramo grados Kelvin. Por temperatura 3, la temperatura 3 vale 1818.85 grados Kelvin menos temperatura 2 que vale 909.42 grados Kelvin. Estos grados Kelvin con esto se van a eliminar y entonces el calor de entrada me viene dando 913.97 kilojoules sobre kilogramo. ¿Sí? Entonces ya tenemos el calor de salida y el calor de entrada. Ahora sí podemos determinar fácilmente la eficiencia. Sabemos que la eficiencia es 1 menos calor de salida entre calor de entrada. Entonces 1 menos calor de salida, que viene siendo 353 entre 913, que es el calor de entrada. Este me viene dando una eficiencia de aproximadamente 0.631, 6137. Esto es igual a 61.37%. Entonces, este valor sería el inciso B. ¿Sí? Ya tenemos el inciso B. Ahora, el siguiente inciso es la presión media efectiva. La presión media efectiva es esta que tenemos aquí. Es trabajo neto entre volumen máximo menos volumen mínimo. Entonces, lo que es la potencia efectiva, potencia media efectiva, es el trabajo neto entre volumen máximo menos volumen mínimo. Ya explicamos hace rato que el volumen máximo sería el B1 o el B4 y el volumen mínimo sería el B2, que está hasta acá. ¿Sí? Recuerda, esta gráfica es presión-volumen. Entonces, así determinando el trabajo neto, habría que determinar, recuerda que el trabajo neto, lo voy a determinar acá abajo, es calor de entrada menos calor de salida. El calor de entrada, pues ya lo tenemos. Calor de entrada 913.97 kilojoules sobre kilogramo, menos el calor de salida que es 353 kilojoules sobre kilogramo. Esto me viene dando un trabajo neto de 560.97 kilojoules sobre kilogramo. Y por último, el trabajo neto, el volumen máximo. El volumen máximo sería volumen 1, que en este caso no lo tenemos como tal, pero lo podemos determinar, ¿sí? Con presión volumen es igual a RT. El volumen 1 sería la R, que sí la tengo, la temperatura 1, que en cierto modo sí la tengo, y la presión 1, que también la tenemos. Entonces, el volumen 1 como tal es la constante R. ¿Cuánto vale la constante R? La constante R vale 0.287. La constante R vale 0.287 kilojoules sobre kilogramo.
kilogramo sobre grados Kelvin, ¿sí? Ahora, por la temperatura 1. La temperatura 1 quedamos que era de 300 grados Kelvin. Entre la presión 1, que sería esta, 95 kilopascal. ¿Vale? Obviamente aquí pues tendríamos entonces que determinar esto y me queda como 0.906. Ahora, las unidades. Aquí estos kilojoules con estos kilojoules se van. Recuerden, los kilopascales es una unidad de presión y en cierto modo los kilopascales me van a quedar como aquí voy a hacer la cuestión de las unidades. Kilojoules sobre kilogramo sobre kilopascales, ¿sale? Estas es kilojoules sobre kilogramo, ya los grados Kelvin, pues ya no hay problema. Desarrollando esto, aquí tenemos los kilojoules son newtons por metro, ¿sí? Recuerda que un kilojoules es fuerza por distancia, es el trabajo, fuerza por distancia. Entonces la fuerza está dada en newtons y la distancia en metros. Y esto es kilojoules. Por eso kilojoules son newtons metros, entre kilogramos, ¿sí? Entre los kilopascales. Los kilopascales es una unidad de presión y los pascales como tal es fuerza sobre área. La fuerza son newtons, sobre el área son metros cuadrados. Entonces son kilonewtons. Aquí serían kilonewtons sobre metros cuadrados. Es lo que es el descomponer los kilopascales nos quedaría así. Esto ya nos quedarían los newtons con los newtons se eliminarían, ¿sí? Y este volumen, metros cuadrados, se van a juntar extremos con extremos y medios con medios. Por lo tanto, aquí me quedaría unidades de metros cúbicos sobre kilogramo, que son las unidades del volumen específico. Entonces, ya aquí me quedaría metros cúbicos sobre kilogramo. Mucho ojo con las unidades para que sepamos cómo realizar, no nos vaya a faltar algún dato que podamos o que tengamos que incluir. Entonces siempre deben de tratar de desarrollar sus unidades para que no tengan problemas. Entonces de esa manera ya obtuve mi volumen específico 1 o en su defecto sería el volumen específico máximo. Sí, ahora me falta lo que es el volumen mínimo, ¿sí? O el volumen 2 en este caso. Yo sé también que en este caso voy a poner una línea aquí. Voy a poner otro color para que se vea diferente. Yo sé que la R es igual a volumen 1 entre volumen 2. Y el volumen 1 yo ya lo tengo, por lo tanto puedo determinar el volumen 2, que es, ya vimos, el volumen mínimo, ¿sí? Para sacar lo que es la presión media efectiva. Entonces el volumen 2 es igual a volumen 1 entre R. Este volumen 2 pasa multiplicando, después este está multiplicando la R y pasa dividiendo. Por eso queda abajo. Entonces el volumen 1, yo ya sé cuánto vale. El volumen 1 es este de aquí, 0.906 metros cúbicos sobre kilogramos. Sobre la R, ¿cuánto vale? La R vale 16, ¿sí? La R vale 16 y con eso obtengo lo que es el volumen 2, que para este caso viene siendo 0.05662 metros cúbicos
sobre kilogramo. ¿Vale? Entonces ya tengo todo para poder obtener lo que es la presión media efectiva. El trabajo neto ya lo obtuve. Trabajo neto son 560,97 kilojoules sobre kilogramo. Sobre el volumen máximo quedamos que era el volumen 1, que se supone que ya lo teníamos a 0.906 metros cúbicos sobre kilogramo, ¿sí? 0.906 metros cúbicos sobre kilogramo, menos el volumen mínimo, que es el que acabamos de obtener, 0.05662 metros cúbicos sobre kilogramo. Al final de esto me viene dando 660,44 kilopascales, 660,44 kilopascales, ¿sí? Igualmente las unidades debemos de saberlas desarrollar. Vamos a tratar de desarrollarlas rápidamente. Tengo kilojoules, aquí lo voy a hacer, kilojoules sobre kilogramo. Esta es la parte de aquí que tengo. Luego, abajo tengo metros cúbicos sobre kilogramo, ¿sí? Entonces aquí, pues, puedo decir que los kilogramos con los kilogramos se eliminan. Ahora, aquí los kilojoules me quedarían arriba y los metros cúbicos me quedarían abajo. Ahora, los kilojoules, recuerda que ya quedamos que era newtons por metro. Kilonewtons por metro, ¿sí? Porque es un trabajo. Y los metros cúbicos. Estos metros, con estos metros se va y entonces me queda kilonewtons sobre metros cuadrados. Esta es la unidad de presión, es decir, kilopascales. Por eso acá me da 660 kilopascales. Recuerda que la presión es fuerza sobre área. La fuerza está dada en newtons y el área en metros cuadrados. Si son kilonewtons, pues añádele ahí los K y divide entre 1000, y entonces ya te quedaría en kilopascales. Entonces ya nos quedaría la presión media efectiva y con esto pues sería el inciso C y quedaría resuelto el ejercicio. Pues solo te pido que me apoyes con suscribiéndote, con un like y activa la campanita para que pues podamos seguir haciendo más videos. Gracias y nos vemos.